El mensaje en esta noche es el que tal vez hayan estado esperando algunos por bastante tiempo, porque hace 2 domingos vimos el tercer punto de la serie de mensajes que titulamos 4 cuidados para la vida. Cuidados básicos, esenciales que la vida nos requiere. Quien no tiene en cuenta esto es alguien que anda por mal camino y que difícilmente vaya a durar mucho en esta tierra. Y vamos a hacer un repaso porque tal vez hasta yo ya me olvidé. Quisiera leer antes el libro de Isaías, en el cual estamos basando esta serie de 4 mensajes. Isaías capítulo 40, versículo 31, dice así la palabra de Dios: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto fue lo que dio origen a esta serie de mensajes. Y habíamos dicho que la primera necesidad básica del cuerpo para la vida era el oxígeno. Es decir, aquello que introducimos en nuestro interior a través de la respiración. Cuando uno respira, ingresa oxígeno a nuestra vida. Y el oxígeno es importante, decíamos, porque ayuda a todo el metabolismo, a la oxidación de lo que es nuestro alimento en la célula, y eso produce la energía para que las células muevan los músculos, los tendones y todo nuestro cerebro. Es decir, que sin oxígeno es imposible vivir. Así que lo primero o lo más básico es respirar. Quien no respira está muerto, ¿no es cierto? ¿Y los médicos qué hacen? Ponen el espejito, bueno, en la antigüedad, ¿no? Y si se empañaba, estabas vivo. Y si no, bueno, hermano, llamamos a la italiana, decía yo, para no hacer... Esto no anda, ¿no? Entonces lo bajamos. Así no me... Bueno, ahí está. Es decir que el que no respira está muerto. Lo segundo... o el segundo punto importante en la vida era aquello que necesitamos para vivir, no solamente del oxígeno, sino que teníamos que alimentarnos. Quien no come, al poco tiempo yo les decía, bueno, no coman o coman salteado una vez por semana, una vez cada 15 días, y dentro de un año vénganme a ver, si es que pueden. El que no come, por más que respire, el oxígeno no tiene que oxidar. Y si no hay que oxidar, ¿te vas a oxidar? No, te vas a morir. Y lo tercero era, lo segundo era el alimento. Y lo tercero era el hidratarse. El 70% de nuestro cuerpo era agua, o es agua. Y si falta agua en nuestro cuerpo, produce la deshidratación, y la deshidratación lleva a la muerte. Pero habíamos visto entonces después, haciendo una analogía con lo de la respiración, y habíamos dicho que de la misma manera que el oxígeno es necesario para nuestro cuerpo, para poder tener vida, la fe es lo que da vida a nuestro espíritu. Y estábamos haciendo la analogía entre el cuerpo y el espíritu. El oxígeno, la fe. Y habíamos hablado de lo que nos dice el profeta y lo que nos dice el escritor en la carta a los Hebreos. El justo por la fe vivirá. Ahora, ¿la fe en qué? Decíamos que la única fe que trae vida es la fe en Dios. Es la fe en la obra de Dios. Porque decir tengo fe en Dios, pero no en lo que Él dice, no creerle y hacer lo que Él dice no tiene sentido. Creer y tener fe en Dios es decir, acepto el sacrificio de Jesucristo, la ofrenda de amor de Dios, creo en Él, pongo mi fe en Él, y todo lo que yo vivo, lo vivo en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús, movido por su Espíritu Santo.
Lo segundo que dijimos era el alimento, y lo habíamos comparado con la palabra de Dios. No solo de pan, dijo Jesús, vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra Él nos las dejó. No tenemos que ir a buscarla, y gracias a Dios que ahora, yo digo, trajeron la Biblia y los muchachos me traen todo el celular. Digo, no, la Biblia. Y bueno, acá está la Biblia, porque bajan con internet y tienen todo. Y no tienen una versión como tengo yo, sino que tienen 7 u 8 versiones de la Biblia, traducciones de la Biblia, más que lo que yo puedo tener aquí. Pero no es el libro, sino el contenido de lo que el libro tiene. Y hacerlo carne en nuestra vida. Porque decíamos que yo puedo saber mucho, pero si no lo obedezco, si no lo integro a mi interior, yo puedo tener una gran mesa con un montón de manjares, pero si no los ingiero, no los hago propio, difícilmente me sirva. De la misma manera la palabra de Dios, si no la vives, si no la obedeces, tú no podrás estar alimentado de su palabra. Y el tercer punto, que era la hidratación, dijimos que la intimidad con Dios es lo que hidrata tu espíritu. Jesucristo dijo, el que viene a mí, no porque Él era agua, sino por su presencia, equiparándolo, el equivalente al agua. Y no bebe de mí, porque el que bebe de mí no tendrá sed jamás. Y dice, y el que bebe de mí, que soy el agua viva, dice, de su interior correrán ríos de agua. Es decir, que la hidratación física es importante, pero la intimidad con Dios, la hidratación espiritual es fundamental. No solamente porque te da vida, no solamente porque no permite que te deshilaches, que te resquebrajes como la tierra cuando no tiene agua, sino que además da confort. El agua te da confort y la presencia de Dios también trae confort a tu vida. Y el cuarto punto, el que vamos a ver en esta noche, es aquel que nos habla de aquello que el hombre necesita para poder seguir viviendo. Es bien sabido que cuando el cuerpo humano está sometido a grandes tensiones, a problemas, a circunstancias complicadas de la vida, esto trae consecuencias en nuestro cuerpo. Cuando uno está expuesto a situaciones límites, en las que no sabemos qué hacer, en cómo conducirnos, en las cuales a veces no hay ni escapatorias, que nos encontramos en un callejón sin salida, que nos desesperan, se desatan en nuestro interior una cantidad de mecanismos que llamamos mecanismos de defensa, pero que la realidad es que con el transcurrir del tiempo, cuando estas cosas suceden a menudo, no sabemos si son de defensa o de daño. Porque esto produce en nuestro interior algo que es conocido ahora como estrés. Estás estresado, ¿viste? Y a veces creemos que solamente se estresan aquellos que estamos un poquito nerviosos. Cuando Central le hace el gol a River, ¿viste? Y nos estresamos. Hoy a los hinchas de River, hay que decir, ¿qué va a hacer? Y los de Central están todos con la cara contenta. Allá Luca, mirá, todos contentos acá. Muy bien. No solamente hay momentos críticos que traen estrés a nuestra vida. Es verdad que cuando algo nos da vergüenza, por ejemplo, nos ponemos todos colorados, ¿vieron? Bueno, ¿por qué? Porque en nuestro interior se detecta que hay algo que anda mal y entonces aparece una mayor cantidad de sangre periférica para poder ver si puede equilibrar ese desajuste que se produjo en nuestro interior, que es la vergüenza. Y nos ponemos colorados y empezamos a transpirar, ¿viste? Nos tenemos que secar. Se descubrió una mentira en nuestra vida y ahí nos ponemos todos colorados, ¿no? Bueno, a veces algo nos asusta. ¿Y qué pasa cuando algo nos asusta? Comenzamos a temblar. Mecanismos de defensa son, de nuestro cuerpo. Y entonces empezamos a temblar del miedo. ¿Qué pasará con esto que tengo enfrente?
Y las pupilas se nos dilatan porque queremos estar bien atentos, ver bien, para no equivocarnos. Cuando pasamos por un camino angostito con un coche que es más ancho que el camino y abajo hay un precipicio, ¿cómo tenemos las pupilas? Al máximo, ¿no es cierto? Para ver bien. Todos estos son mecanismos de defensa debido a que nuestra sangre recibe ciertas sustancias que hacen que se produzcan estos fenómenos en nuestra vida. Cuando hay un eventual peligro también, yo digo, puede pasar otra cosa. Los inteligentes hacen caso a los dichos populares. ¿Y saben cuál es el dicho popular? Soldado que huye sirve para otra guerra. Bueno, algunos dicen que son cobardes, pero a veces es mejor huir que enfrentar el peligro, ¿no es cierto? Son todos problemas que hacen que nuestro cuerpo esté tensionado, porque hay sustancias que cuando hay estremecimiento o conmoción en nuestra vida le avisan al cerebro y entonces en el cerebro se producen algunas sustancias llamadas noradrenalina, en aquellas células neuronales simpáticas. Los médicos no escuchen, no hay problema, si meto la pata la gente no entiende, pero no meto la pata, lo que yo digo es así, la noradrenalina, eso que se secreta en nuestro cerebro y entonces va por todo nuestro cuerpo y llega por la sangre a unas glándulas que tenemos acá atrás que se llaman, están sobre el riñón o arriba del riñón y por eso se llaman suprarrenales, que segregan otras sustancias llamadas epinefrinas como la adrenalina. Y todas estas sustancias nos ayudan a que, por ejemplo, en el páncreas se segregue glucosa, para que la glucosa en la sangre, cuando hay algo que nos asusta o algo que nos tiene en tensión, esté preparado el cuerpo para tomar esa glucosa y transformarla en energía y así poder salir corriendo, como el soldado que huye sirve para otra guerra, salir corriendo. Por eso, cuando usted está asustado o cuando hay algo, no se haga un análisis de glucosa porque va a salir diabético. Seguramente va a estar a más de 110. Pero no es que es diabético, sino que hay un mecanismo de defensa. Ahora, todos estos mecanismos de defensa de esto que uno no pasa desapercibido en la vida, nos lleva con el tiempo a perjudicar nuestras arterias y nuestro organismo. Pero a veces hay otras circunstancias que no son tan estresantes aparentemente como estas, que son visibles, que no pasan desapercibidas. Pero muchas veces en nuestra vida hay circunstancias que sí pasan desapercibidas. Y es aquella carga, aquella tensión por exceso de trabajo, por exceso de responsabilidades, por estar pendiente de cosas que a veces ni siquiera son importantes. Y entonces nuestra mente y nuestro cuerpo todo se involucra. Ya no es cuando gritamos el gol de Central y entonces ya la adrenalina, bueno, cuando lo recibimos, la angustia. Ya no es cuando nos enfurecemos por algo que está mal y nos vamos a pelear con alguien, lo cual está mal. Sino son pequeñas cosas que pasan y que perduran en el tiempo y que llevan a algo que ha llamado el estrés crónico en la vida del ser humano. Yo creo que todos sabemos más o menos algo de esto. Hemos escuchado en la televisión, hemos leído en el diario, en las revistas, sobre el problema y el mal que produce el estrés. Cómo esto nos lleva a tener presión arterial, cómo nos lleva a infartos coronarios, o tal vez a microinfartos cerebrales, o a ACV, que ya es mucho peor. Nos lleva a la obesidad, nos lleva a la diabetes, a enfermedades de órdenes inmunológicos como la psoriasis, como las fibromialgias, aún como en el cáncer que nos llevan a la muerte. Y yo estoy seguro que muchos de los de acá, que estamos acá hoy, me están entendiendo, porque están sufriendo o han sufrido alguna de estas cosas debido a este estrés bendito en el cual vivimos. Bueno, saben, en la Biblia yo encuentro desde el principio la cura
la medicación, la terapia para el estrés. Dios empieza la Biblia enseñándonos. La Biblia comienza con la enseñanza de cómo combatir esto que es el mal del siglo XXI. Hemos tenido que pasar más de 5.000, 6.000 años de escritura para darnos cuenta de que ya en la Biblia estaba escrito qué es lo que traerá alivio al estrés. Y saben, yo encuentro que dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y trabajó el primer día y después el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, donde creó al hombre, y dice que el séptimo día descansó. Me voy a tomar un descanso. Bueno, yo no soy, me están mirando acá adelante, no soy el más, ¿cómo? El más indicado como para hablar del descanso, pero ya vamos a ver que sí, porque realmente es el descanso, la terapia, para que los niveles hormonales o de los mediadores químicos se normalicen en nuestra sangre y entonces los músculos se relajen y esas tensiones que tenemos en nuestros hombros y que muchas veces necesitamos ir al kinesiólogo para que, dice, ¿cuántos nudos que tenés acá? A mí cuando voy dice, acá tenés una pelota, acá otra, acá una montaña, acá una piedra, acá un muro, acá, esto es un desastre, me dice. El descanso, eso que Dios ya nos enseñó, le enseñó al hombre porque Él es el que creó al hombre y Él lo conoce. Él mismo descansó porque Él es ejemplo. Él no dice hagan y yo no hago, sino que Él muestra con su vida, con su accionar, cómo debemos vivir nosotros. Por eso el cuarto y gran punto para las 4 virtudes para el cuerpo y para el espíritu es el descanso. Así que si tú nunca te tomaste un descanso, sería bueno que empecemos a tomarnos el descanso. Un sueño reparador, ¿no es cierto? Sentarse debajo de un árbol frondoso un día de primavera y comerse un sándwich de salamín o de mortadela y queso, a esta hora hace bien, ¿no? Y ahí descansar. No pensar en nada, mirar el horizonte, el cielo diáfano azul, el mover, la brisa suave, te da descanso. Hace que todo eso haga bajar las sustancias que te ponen en estrés. Pero, ¿sabes? No solamente descansar para que uno pueda seguir el día de mañana, sino que el descanso tiene otra cualidad que tal vez nosotros no nos damos cuenta. El descanso, además de desestresarnos, ayuda al rendimiento en nuestras vidas. Cuando uno está descansado, rinde el doble. Cuando uno está agotado, todo lo que hace le sale mal y encima tarda el doble. Pero cuando uno está descansado, uno puede hacer más cosas y mejor. Por eso es que el descanso sirve también para el rendimiento de la vida. No hay duda entonces de que el descanso es el cuarto punto indispensable para la salud física y espiritual. Ahora el tema es cuál es el descanso espiritual, porque no es ir debajo de un árbol o ir a una montaña y mirar el firmamento de noche, las estrellas, o sentarse frente al mar y ver el oleaje, cómo va y viene, lo que desestresa mi espíritu. Sin lugar a duda eso da mayor vigor a nuestra vida, mayor fuerza a nuestro cuerpo, pero nuestra alma muchas veces con eso, nuestro espíritu no se satisface y sigue agobiado y cargado. Sigue estresado en el sentido del que estamos viendo. Porque no es eso lo que ayuda a nuestro espíritu. ¿Sabes? Había un hombre en la antigüedad que tenía de todo y que había pasado un buen día de descanso. Se había dormido la siesta.
Cuando todo su ejército estaba peleando, estresado, él estaba descansado físicamente. Y fue en ese momento que su espíritu se cargó. Como pastor, ¿sí? Ustedes ya saben que estoy hablando de David. No es el descanso físico lo que traerá descanso en tu espíritu. No es el descanso físico lo que traerá el confort en tu espíritu, ni el rendimiento en tus virtudes. Dice que David vio a una mujer y pecó, y mandó a matar al esposo de la mujer con la cual había adulterado, porque la mujer era casada. Y dice que esto pesó sobre su espíritu durante casi un año, hasta que vino Natán y le dijo: tú has pecado. Y entonces David reconoció su pecado. Y él escribe sobre esto en el Salmo 32, versículos 3 y 4. Y él dice: mientras callé, envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Y se volvió, escuchen bien, y se volvió mi verdor en sequedad de verano. Él asimila su vida anterior a un prado verde, lleno de flores, con brisa suave, agradable a la vista. Y dice: cuando pequé y callé, ese prado verde y hermoso se transformó en un desierto, en algo inhóspito, algo que no sirve, algo donde las personas que están sufren, y él estaba sufriendo en su interior. El haber callado el pecado, su espíritu estaba seco como el desierto. Y él termina diciendo, trayendo una respuesta a esta frustración que estaba viviendo. Inmediatamente el versículo que sigue, él muestra qué fue lo que cambió su vida nuevamente de desierto a prado. Porque sería frustrante para mí si David hubiese terminado el Salmo aquí. Pero David sigue en el Salmo y dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije: confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. De la misma manera que el descanso físico sirve para el estrés físico, el confesar tu pecado a Dios sirve para sacar la carga de la culpa del pecado en tu espíritu. Y tu espíritu necesita descanso de la misma manera que tu cuerpo. David así lo experimentó. Por eso es que él escribió este precioso Salmo 32. Pero yo quisiera empezar o anunciar con lo que él empezó este salmo. Fíjense lo hermoso de lo que David cuenta, cómo inicia este salmo de consejo a aquellos que viven la carga del pecado en su espíritu. Él empieza diciendo: bienaventurado, dichoso, feliz significa aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas y cubierto su pecado. Bueno, ahora tengo autoridad para empezar a hablar del descanso. Porque yo no quería hablar solamente del descanso físico, del cual no tengo autoridad. Y está bien el reconocerlo, pero es más importante reconocer que uno es pecador y necesita del descanso espiritual que solamente Dios puede darte a través del perdón. Solamente el perdón saca la carga de tu espíritu. Solamente cuando puedes declarar: soy pecador y pido perdón. ¿Cuántas veces cuando uno ofende a otro o cuando tiene problemas con otro y se va y lo calla y lo mastica? Todo eso en el tiempo va trayendo carga en nuestro interior, ¿o no es así? Y cuando uno puede decirle perdóname o puede arreglarse con aquel con el cual se peleó o tuvo conflicto, vuelve esa paz
ese descargo del Espíritu. De la misma manera, cuando venimos a Dios, reconociendo nuestra necesidad de Él en nuestra vida, reconociendo que necesitamos de su perdón para ser aptos, nuestro espíritu se relaja, se desestresa. David entendió esto, por eso es que él dice que pidió perdón y dice que bienaventurado y dichoso es aquel al cual Dios perdona sus pecados y sus transgresiones. David entendió esto del descanso. David vivió el descanso espiritual en Dios cuando estuvo a la altura de poder decir, Señor, reconozco mi pecado. Y hay algo que yo le quería preguntar a David, porque yo soy preguntón, ustedes me conocen, yo siempre estoy preguntando, siempre estoy a ver cómo es esto, a ver cómo es aquello. Y hay algo que a mí se me ocurrió preguntarle a David, y qué bueno que es Dios, porque David muestra en el versículo 1 del Salmo 32 y aclara mi pregunta. Yo le hubiese preguntado a David, David, ¿qué fue lo que más te cargó? ¿El ocultar tu pecado o la vergüenza de exponerlo porque él era el rey y todo el mundo se iba a enterar del pecado que David había cometido? ¿Qué es lo que más te cargó? David me dio la respuesta: ocultar mi pecado. Porque aunque pasé vergüenza, entre comillas, delante de los demás, yo sé que delante de Dios he sido perdonado y mi culpa borrada. David sufrió más por callar que por declarar. Y sabes, en esta noche Dios nos está llamando a que dejemos de ocultar nuestros pecados. No tengamos vergüenza por decirle, Señor, yo he pecado, yo tengo esto que dejar, yo tengo esta necesidad de ti. ¿Sabes por qué? Porque mientras calles, vivirás como David, vivirás estresado, sin descanso. Dios quiere darnos descanso. Fíjense que Dios es inmutable, dice el escritor a la carta a los Hebreos. Y como Dios es inmutable, significa Dios no cambia. Y como Dios no cambia, su palabra tampoco cambia. Por eso es que Jesús, que es Dios, Él pudo decir en Mateo 11, 28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Dios nos está invitando a través de Jesús a descansar. Él nos está diciendo, vengan, no se queden con la carga, no se queden con la opresión del pecado, no se queden con la culpa de lo que pudo haber sido y no fue, como dice el tango. Vengan, porque en mí hay perdón. Vengan, porque yo les haré descansar. Vengan, porque yo he de llevar sus cargas. Vengan a mí. Esa es la invitación de Dios. No solamente Dios nos da la fórmula del descanso, sino que Él también nos da los instrumentos para poder descansar. Lo único que tú tienes que hacer es decir, Señor, en tus manos encomiendo mi vida. En tus manos pongo mi espíritu para que le des descanso. En ti confío para, como David, poder ser bienaventurado y dichoso. Cristo nos enseña que Él es nuestro descanso. Por eso Isaías entiende, y volvemos al final, o al principio, en el final, de lo que Él nos dice. Cuando tú entiendas esto y vengas a Dios, tú podrás decir, como dijo Isaías, de los que iban a Jehová, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La pregunta en esta noche es, ¿y tu vida cómo anda? ¿Andas todavía por el suelo, cargando con tu pecado? ¿O puedes decir, como las alas
levantaré vuelo, porque he dejado mi carga en la cruz, porque he dado mi carga a Cristo. ¿Sabes? Pero no solamente esto, sino que yo dije que había algo más que hacía a nuestro físico, pero también a nuestro espíritu. El ejemplo es Moisés, el rendimiento que vas a tener. Moisés había sido llamado por Dios a libertar un pueblo. Y Moisés fue, refunfuñando, pero fue, como a veces hacemos nosotros, y libertó al pueblo. Y lo sacó de Egipto. Y en medio del desierto se dio cuenta que la tarea era demasiado para él. Y él pensó, yo no voy a poder ahora llevar a este pueblo hasta la tierra prometida. Y entonces fue y se lo dijo a Dios, Señor, yo hasta acá fui. Gracias porque hasta acá me has bendecido. Gracias porque pude por tu poder hacer lo que hice, pero más de acá no. Y en Éxodo 33:14 Dios le responde a esto de Moisés. Y entonces le dijo Dios, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y saben, Moisés aprendió a descansar en Dios. Ya no solamente había dejado su pecado y su carga, sino que aprendió a descansar en Dios. Y entonces él pudo realizar la tarea en plenitud. Él rindió más de lo que podía. Tú quieres rendir en la vida más de tus propias fuerzas. Pídele como Moisés a Dios. Y Él te ha de contestar porque Él es inmutable, Él no cambia. Él no le dice a alguien algo y a otros le dice otra cosa. Él a todos nos dice lo mismo. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Hay un himno, una canción que yo quiero que cantemos, ya le dije al grupo, lo agarré justito cuando estaban terminando de ensayar, que habla sobre esto. Dice, vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame. Con la gracia que encontré, ahora sé que las debilidades que hay en mí se desvanecerán por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame, tómame, cerca quiero estar y al esperar, dice, nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Yo te quiero ver cara a cara, sigue la canción, oh Señor, y conocer así más de ti en mí. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu amor. Y nuevamente el coro dice, cúbreme con tu amor, rodéame, tómame cerca, quiero estar, y al esperar, nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Y yo quiero cerrar esta serie de mensajes con el secreto que es el amor de Dios. Por eso el que escribió la canción pide para tener nuevas fuerzas, para ser dichoso, para vivir en plenitud, para poder respirar el oxígeno a través de la fe, para poder alimentarme de la palabra de aquel que solamente puede dar palabra de vida, para poder hidratarme viviendo en intimidad con el único que puede dar agua de vida, con aquel que ha de curar mi estrés espiritual a través del perdón. Es aquel que solamente por amor me tiende su mano. Solamente el amor de Dios puede mantener tu espíritu vivo. Por eso las 4 necesidades básicas para tu cuerpo, también de la misma manera que las 4 necesidades básicas para tu espíritu, son el amor de Dios. Si tú no conoces el amor de Dios, yo puedo con la autoridad
de las experiencias vividas y de lo que la palabra de Dios me dice, tú no estás viviendo en las 4 necesidades básicas para tu espíritu. Tú estás existiendo. Y termino, no son los muertos los que en dulce calma la paz disfrutan de sus tumbas frías. Muertos son los que tienen muerta el alma, muerto el espíritu y respiran aire. Se lo cambio, pobre Rubén Darío, respiran aire todavía. La pregunta es, ¿tú existes o tú vives? Solamente si tu espíritu está lleno de la presencia de Dios y de su amor, solamente esos son los que realmente cuidan y viven la vida en plenitud. Que cada uno de los que aquí estamos en esta noche podamos estar viviendo la plenitud de Dios en nuestro espíritu. Dios les bendiga. Amén.